En lo más profundo del invierno del desierto de Gobi, cuando las temperaturas caen por debajo de -40 °C, cuando el viento que corta a través del paisaje es tan frío que es prácticamente sólido, tan frío que si abres la boca duele, tan frío que la respiración se congela, cuando la mayoría de los seres vivos simplemente no pueden existir en esas condiciones, cuando prácticamente nada sobrevive, hay algo que persiste, silenciosamente, durante siglos, durante más de siglos, durante milenios probablemente. Hay caballos que han vivido allí, han subsistido, han prosperado en ese lugar, cavando a través de la nieve endurecida, nieve que ha sido comprimida por vientos que durante meses ha presionado constantemente, buscando la grama que está enterrada debajo, subsistiendo en un lugar donde la subsistencia debería ser imposible, donde la lógica biológica sugería que ningún animal grande podría persistir. Esta es la historia de 5 linajes antiguas de caballos que no solo sobrevivieron en algunos de los climas más extremos registrados en la Tierra. Son caballos que sostuvieron civilizaciones completas, que posibilitaron el comercio que conectaba continentes, que permitía que mercadería, ideas, tecnología, religión se movieran a través de rutas que conectaban China con Persia, Persia con Europa, que fueron la razón fundamental por la cual la ruta de la seda existía como más que teoría geográfica. Existía como realidad viviente de viajeros, de mercaderes, de ejércitos, de movimiento constante. Y aunque el mundo moderno casi los ha olvidado completamente, aunque sus historias no son contadas en libros de historia occidental que prefieren narrar historias de conquista europea, estos 5 caballos representan algo profundo. Representan la verdadera adaptación biológica, la verdadera resistencia que persiste, el verdadero fundamento sobre el cual fue construida la civilización. Porque la civilización no se construye sobre conquista, se construye sobre la capacidad de existir donde otros no pueden. El primero es el caballo Pravolsky, conocido en Mongolia como Taki. Es el caballo salvaje verdadero. No es una rama feral de animales domesticados que decidieron volverse salvajes cuando los humanos los dejaron libres. Es una rama evolutiva completamente distinta, una línea genética que divergió de sus ancestros equinos hace miles de años, decenas de miles de años quizás, y desarrolló a través de selección natural implacable durante milenios capacidades que parecen casi imposibles en un equino. Vive en el borde este del desierto de Gobi. Y lo que es biológicamente notable es que puede permanecer afuera, completamente afuera, sin abrigo artificial, sin refugio de construcción humana. Cuando las temperaturas de invierno caen por debajo de -40 °C, no es simplemente tolerancia, es adaptación biológica real escrita en su código genético. Tiene un abrigo de invierno de doble capa que atrapa aire aislante, aire que no se mueve, aire que crea barrera térmica impenetrable. Un abrigo que es tan denso que funcionalmente actúa como escudo contra el frío. Su cuerpo en general es compacto, musculatura condensada, no dispersa, que minimiza pérdida de calor porque menos superficie corporal expuesta al exterior significa menos radiación térmica escapando constantemente. Su cuello es poderoso. Desarrollo muscular notable en el cuello específicamente. Sus miembros anteriores son fuertes, no solo para correr, sino para excavación. Eso le permite hacer algo que suena simple en descripción, pero que es extraordinario en práctica. Romper la corteza endurecida de la nieve acumulada durante meses para alcanzar la grama seca que está escondida debajo. No puede simplemente comer lo que ve en la superficie. Tiene que excavar activamente. Tiene que trabajar constantemente. Tiene que poseer la fuerza física bruta para quebrantar nieve que se ha congelado en capas tan duras como roca sólida. Y mientras hace esto, mientras busca alimento en condiciones donde el alimento es prácticamente invisible, donde cada comida requiere trabajo físico, se mantiene en movimiento constante. La manada mantiene una estructura compacta, apretada, cuerpos juntos, porque cuando están juntos conservan calor corporal, que compartido colectivamente es exponencialmente más efectivo que aislado individualmente. Durante el siglo XX,
casi desapareció completamente de la tierra. Fue cazado hasta la extinción prácticamente en su estado salvaje, pero fue restaurado a través de programas internacionales de reproducción cuidadosa coordinada entre países. Porque el taqui es tan importante biológicamente, el caballo Pravoljski fue traído de regreso de prácticamente nada. Y hoy, en Mongolia, su presencia viva es prueba biológica viviente de que la adaptación al frío extremo no es teoría académica abstracta. Es realidad. Está ahí, cavando en la nieve, existiendo donde casi nada más existe. Es evidencia. Hay un salto entre el Pravoljski y el siguiente. El Pravoljski representa lo salvaje puro, lo que sobrevive sin intervención humana, lo que persiste solo porque está biológicamente equipado para existir solo. Pero el siguiente caballo es diferente. El siguiente caballo fue integrado completamente en una civilización. Fue usado, fue manejado, fue la base de imperio. El segundo es el caballo mongol. Fue el caballo que formó la espina dorsal de la vida nómade. Fue el caballo que llevaba a los ejércitos que barrieron a través de la estepa euroasiática. No es alto por estándares modernos, la altura no era lo que importaba, pero fue moldeado por un clima continental brutal. Inviernos largos, viento implacable, temperaturas que regularmente caen entre -30 y -40 grados. Estos caballos viven afuera durante todo el año. No hay opción de establo, no hay opción de refugio. Buscan comida bajo la nieve, pateando a través de capas congeladas para alcanzar la grama que está dormida debajo. Tienen un abrigo de invierno grueso y reservas de grasa que acumulan en otoño tardío. Esas reservas son combustible. Son la diferencia entre sobrevivir el invierno y no sobrevivir. Su estructura es baja y sólida. Sus huesos son fuertes, lo que significa que la pérdida de calor es minimizada mientras pueden mantener movimiento constante, cruzando terreno duro, terreno helado, terreno que sería imposible para muchos otros caballos. Los relatos históricos documentan que la caballería mongol usaba múltiples caballos de remonta. Esto significa que cada caballo individual podía ser descansado mientras otro tomaba el turno. Pero lo que eso realmente significa es que cada caballo tenía que poseer resistencia sostenida, capacidad de viajar largas distancias sin colapsar. La fortaleza del caballo mongol no está en tamaño, está en eficiencia energética, está en capacidad de mantener resistencia bajo condiciones severas por periodos extendidos. Esas características biológicas lo hicieron un animal de transporte esencial, lo hicieron un montura de guerra primaria, lo hicieron posible que la ruta de la seda existiera no como fantasía, sino como realidad de comercio que conectaba Asia Central a los corredores occidentales. El tercero es el caballo kazak, una raza que representa adaptación a vastedad. Se desarrolló a través de las vastas praderas de Kazajstán, donde los inviernos son largos sin ser apocalípticos, donde los vientos fríos barren sin interrupción sobre la estepa abierta durante meses continuos. Es una verdadera raza terrestre, en el sentido más literal. No fue desarrollada conscientemente por criadores que estaban seleccionando características específicas con fines estéticos. Fue moldeada por selección natural implacable, combinada con necesidad nómada práctica. Fue moldeada porque los caballos que no podían sobrevivir en esas condiciones simplemente no sobrevivían, no se reproducían, no transmitían sus genes. Adaptada a un clima frío semiárido, no el frío más extremo del planeta, pero frío sostenido combinado con sequedad, con escasez de agua, con disponibilidad limitada de alimento. Adaptada a cambios de temperatura de temporada que son extremos, invierno brutal, verano caliente, cambios que ocurren rápidamente entre las estaciones. Hay dos tipos primarios reconocidos, el Yab y el ADU. El Yab es más sólido, más masivo en construcción, altamente tolerante al frío, perfectamente adaptado al pastoreo abierto durante todo el año, incluso en invierno severo. El Adjib es más liviano en construcción corporal general, mejor adaptado a condiciones más secas y áridas, más eficiente energéticamente en ambientes donde el alimento es más escaso. Ambos tipos acumulan reservas deliberadas de grasa en otoño tardío.
no accidentalmente, sino como respuesta fisiológica práctica. Esas reservas proporcionan energía esencial durante los meses magros de invierno, cuando el alimento es prácticamente invisible bajo la nieve. Ambos tienen un abrigo de invierno denso. Ambos tienen estructura ósea fuerte que minimiza pérdida de calor. Ambos pueden forrajear bajo la nieve, excavando como lo hace el Prabólski, buscando grama dormida. Lo que significa que pueden permanecer afuera durante todo el año, literalmente sin retirarse, con dependencia mínima de refugio artificial, con mínima necesidad de intervención humana. Los caballos Kazakh fueron usados para montar en el sentido militar, fueron usados para transporte de mercancía, fueron usados para sostener las rutas comerciales que conectaban Asia Central a los corredores occidentales de la Ruta de la Seda, rutas que requerían resistencia más que velocidad. Esta raza no está definida por velocidad de sprint, no está definida por tamaño espectacular, está definida por durabilidad, capacidad pura de supervivencia a largo plazo en tierras de pastura dura, en condiciones que rompen otros caballos. Esa resistencia constante, esa capacidad de simplemente continuar, lo permitió sostener un rol absolutamente crítico en economías regionales, en movimiento constante a través de la estepa, durante siglos de historia. Hasta aquí hemos visto razas que adaptaron a estepa, abierto, horizontal, de viento constante. Pero la adaptación tiene gradaciones, tiene límites, o mejor dicho, límites que parecen imposibles hasta que los encuentras en la realidad viviente. El cuarto es el caballo yakuto, posiblemente el caballo más extremo de los 5. Se origina en la República de Sakha, en Siberia, una región que es una de las más frías habitadas en la Tierra. Las temperaturas de invierno allí regularmente caen por debajo de menos 50 grados centígrados. A veces alcanzan menos 60. Esto no es frío, es incomprensión biológica de que es posible. En ese ambiente, en esas condiciones que son casi incomprensibles para la mayoría de los seres humanos vivos, esta raza ha existido durante siglos sin depender de refugio cerrado, sin depender de humanos para protección. La característica más notable es un abrigo de invierno extraordinariamente grueso, que puede crecer de 10 a 15 centímetros de largo. Ese no es un abrigo grueso convencional, es una capa de aislamiento natural que es profundamente, físicamente efectiva, funcionalmente comparable a ropa de invierno de construcción moderna. Estos caballos construyen reservas de grasa subcutánea sustancial en otoño tardío, grasa que es almacenada no simplemente como exceso, sino como combustible esencial. Son capaces de reducir gasto de energía durante periodos de frío extremo, lo que significa que pueden metabolizar de forma diferente cuando la supervivencia requiere conservar literalmente cada caloría. Estudios genéticos recientes han identificado marcadores específicos y medibles asociados con adaptación al frío extremo dentro del genoma de la raza. No es coincidencia estadística, es selección natural tan intensa, tan implacable durante tantos siglos, que dejó huellas claramente visibles en el código genético. Su cuerpo es compacto, redondeado casi, lo que minimiza la geometría de pérdida de calor. Sus cascos son excepcionalmente fuertes, permitiendo movimiento constante a través de terreno congelado sólido y nieve profunda que otros caballos no pueden cruzar. Patea a través de la nieve para alcanzar la grama dormida. Permanece activo incluso durante la luz diurna limitada del invierno ártico, cuando la mayoría de los animales simplemente se retiran y duermen. Aunque no está ubicado directamente a lo largo del corredor central de la Ruta de la Seda histórica, el caballo yakuto representa algo que es biológicamente crucial. Representa el límite biológico superior de la tolerancia al frío en equinos. Es el punto extremo de lo que es posible adaptarse cuando el entorno es casi completamente hostil. Es evidencia clara, documentable, medible, de que la adaptación genética puede permitir a los caballos sobrevivir en los climas invernales más severos de Eurasia. Es prueba de lo que la naturaleza puede hacer cuando el tiempo es suficiente y la presión de selección es absoluta. El quinto es el caballo kirguís,
Caballo de montaña, adaptado a vertical. Se desarrolló en las montañas Tian Shan de Kirguistán, donde elevaciones altas que alcanzan miles de metros y inviernos severos crearon un ambiente demandante para la selección natural de forma única. El clima aquí no es simplemente intensamente frío en el sentido horizontal del Gobi o la estepa. Es marcado por nieve profunda acumulada en montañas, por pasos de montaña escarpados casi imposibles de cruzar, por altitud que reduce oxígeno disponible. Requería un caballo capaz de movimiento seguro, pisada segura en rocas puntiagudas y hielo glacial, y resistencia sostenida no simplemente horizontalmente, sino vertical y también. Esta raza tiene un marco compacto, más compacto aún que el yakuto, porque la montaña no perdona el tamaño. Huesos extraordinariamente fuertes que pueden soportar terreno montañoso. Cascos duros, casi de roca, adaptados específicamente a terreno rocoso e helado de altura. Un abrigo de invierno denso protege el cuerpo de los vientos de montaña que son implacables, que barren de forma diferente que los vientos de estepa, que tienen velocidad y frío amplificados por la altitud. El pastoreo abierto durante todo el año en terreno montañoso requiere habilidades completamente diferentes a pastoreo en estepa abierta, pero lo permite mantener condición sin dependencia pesada de refugio cerrado, depender de cueva natural a veces, pero principalmente de supervivencia pura. Los caballos kirguis jugaron un rol absolutamente crítico en transporte a través de pasos altos que de otra forma serían imposibles de cruzar, conectando Asia Central con China y Persia a través de montaña, no a través de estepa abierta. Eran usados para montar en terreno donde montar es extremadamente difícil. Eran usados para carga, transportando mercancía a través de pasos que parecen imposibles. Eran usados para sostener caravanas que viajaban los corredores más fríos, más altos, más peligrosos de la ruta de la seda. Su resistencia específicamente a altitud. Su tolerancia biológica a altitud, donde otros caballos simplemente no pueden funcionar. Su capacidad de sobrevivir al frío, combinado con escasez de oxígeno, los permitió persistir en condiciones que desafían completamente muchas otras razas. El caballo kirguis representa literalmente la rama adaptada a la montaña del ecosistema completo de la ruta de la seda, la rama que operaba en el dominio vertical cuando otros operaban en dominio horizontal, donde la fortaleza no es medida por tamaño, es medida por estabilidad absoluta, bajo condiciones naturales adversas severas. De la vasta extensión congelada del desierto de Gobi a los antiguos corredores comerciales que una vez sustentó, estas 5 razas nos recuerdan algo que la historia moderna ha olvidado casi completamente. Nos recuerdan que la resistencia biológica, no la conquista, no la velocidad, no el tamaño, es el verdadero fundamento de la historia. No es una lección romántica, es una lección biológica. La resistencia es la capacidad de existir donde otros no pueden. Es la capacidad de prosperar donde otros simplemente sobreviven a nivel de emergencia. Es la capacidad de sostener civilización completa, con comercio, con migración, con ejércitos, con familias, en lugares donde la civilización debería ser imposible teóricamente. Estos caballos no desaparecieron. Están allí aún, vivos, respirando, existiendo, en Mongolia, en Kazajstán, en Siberia, en las montañas de Kirguistán. Su presencia es testimonio silencioso de adaptación, no adaptación que ocurre en décadas o siglos en tiempo humano, adaptación que ocurre a través de milenios, adaptación que está escrita en su genoma de formas que científicos pueden ahora medir, que está visible en su estructura corporal observable, que es observable en su comportamiento en el terreno. Cuando miras a un caballo yakuto en invierno siberiano, cuando observas un animal que puede permanecer vivo y funcional, cuando la mayoría de las cosas vivas no pueden, cuando las temperaturas caen tan bajo que el aire es letal, no estás mirando simplemente un caballo, estás mirando historia hecha carne, estás mirando civilización hecha posible a través de biología pura, estás mirando lo que realmente importa en la historia, no los conquistadores,
no los que construyeron imperios de piedra, los que sobrevivieron donde ninguno debería haber podido sobrevivir, los que hicieron posible que la civilización existiera en lugares donde debería haber sido imposible. Estas 5 razas son eso, son la prueba viviente de que la historia está escrita en biología, no en política, que está escrita en adaptación, no en conquista, que está escrita en la capacidad de persistir, simplemente persistir, en lugares donde la persistencia debería ser imposible. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo. Esta historia tiene que llegar más lejos.